Buenos días, cachorros, bienvenidos a mi despacho. Voy a haceros una explicación básicamente lo que será lo más importante para el examen del tema 3. Así que vamos a ir empezando. El tema 3 lo tenemos entre las páginas, vamos a ir mirando, entre las páginas 66 y 79. Recordad que los puntos que vamos a ver serán el 1, el de la ciudad, funciones y estructuras, los apartados de la ciudad central y el espacio periurbano, los grandes retos a los que se enfrenta la población de las ciudades y el proceso de urbanización que ocurrió en España. Así que vamos a ir empezando por el principio, con dudas que puedan ir surgiendo y cuestiones que he visto más complicadas dentro de este apartado. Bueno, para empezar, la definición de ciudad es tremendamente importante, así que tenemos que recordar que siempre llamaremos a un espacio ciudad cuando tenga una cantidad de habitantes muy grande. En este caso será a partir de 10.000 habitantes. Por otro lado, tenemos que diferenciar entre el espacio urbano y la ciudad. Para ello lo mejor que podemos observar es la Comunidad de Madrid. Ahí tenemos unas zonas cercanas a la propia gran ciudad de Madrid que tienen que ver con esa diferencia que os digo. Es decir, un espacio urbano es un espacio compuesto por muchas ciudades, una más grande, central, y otras más pequeñas a su alrededor, que dependen de algún aspecto de la ciudad central más grande. Por trabajo, por transporte, por vivienda, por lo que sea, pero siempre va a estar rodeado de una parte de ciudades más pequeñas que tienen algún elemento de dependencia de la gran ciudad, como por ejemplo sería el espacio entre Madrid y las ciudades que tiene más a su alrededor, como Alcobendas, Leganés, Getafe, Pozuelo, todas esas que os digo. Normalmente la gente que vive en esas ciudades trabaja en Madrid y se han ido a vivir allí porque tenían más espacio para casas un poco más grandes, pero siempre lo suficientemente cerca de la ciudad central, Madrid, para poder ir a trabajar sin ningún tipo de problema y para que el transporte no fuera de muchísimo tiempo. Pero claro, eso quiere decir que es un espacio de muchas ciudades. ¿Qué hace que una ciudad sea distinta a un pueblo? La población, que su suelo se divide en distintas partes para albergar distintas cosas. Por ejemplo, un espacio sirve para vivir y otro espacio distinto sirve para construir. Otro espacio sirve para negocios y otro para servicios de ventas. Es decir, no está todo absolutamente mezclado como serían los lugares de los pueblos. Tenemos zonas específicas para la construcción, zonas específicas para la vivienda, zonas específicas para el comercio y algunas otras zonas que son para otros servicios. Acordaos de que en clase ya os estuve comentando que los cementerios nunca van a estar en medio de las ciudades, siempre van a estar apartados. Y luego, las ciudades son centros importantes de la administración y de la política. Lo que quiere decir que, según la importancia de la ciudad, nos vamos a encontrar más edificios destinados a esa política. Madrid y Barcelona, vamos a compararlo. Madrid es capital del Estado, capital de la Comunidad de Madrid y una ciudad grande. Por tanto, tiene ayuntamiento para controlar todas sus necesidades como ciudad. También tiene la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, pero también tiene la sede del gobierno central y los ministerios que ayudan a ese gobierno central haciendo ese poder ejecutivo. ¿Por qué lo tiene Madrid pero no lo tiene Barcelona? Porque Barcelona es ciudad grande, pero también capital de la Generalitat, pero no capital del Estado. Por tanto, los ministerios se van a encontrar en Madrid como capital del Estado. En el caso de Barcelona nos encontraremos unos edificios que son uno para el gobierno de la ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona, y otro del gobierno de la Generalitat, puesto que Barcelona es capital de toda la comunidad de Cataluña. Entonces son esos tres elementos los que tienen que servirnos para ver qué es lo que una ciudad
la hace ciudad, mucha población, un espacio específico para cada una de sus actividades, y luego el hecho de que hay distintos organismos según la importancia de esa ciudad, es decir, es una ciudad, por supuesto, y tiene esa administración, pero luego también puede ser capital de distintas secciones, tanto de comunidades como estatales. Diferencia entre el espacio urbano y la ciudad. Para que sea sencillo, la ciudad es independiente, el espacio urbano son varias ciudades, siempre con una ciudad central de la que dependen para distintas cosas. ¿Qué funciones tiene una ciudad? Tiene una función comercial, puesto que nos encontramos muchos sitios donde se pueden vender muchas cosas por cantidad y por diversidad. En Madrid podemos encontrar de todo, en todo momento. ¿Por qué? Porque somos mucha gente con distintas necesidades. Pero una ciudad también tiene una función industrial, puesto que está fabricando cosas que hacemos con las manos, manufacturas. El campo se va a encargar de las cosechas, de la ganadería, pero no va a ser un lugar específico para la construcción de máquinas, coches, que por el tipo de vida que tenemos hoy en día lo seguimos necesitando. También va a haber una función política y administrativa. No nos vamos a encontrar las grandes sedes de gobiernos importantes en pueblos pequeños. Siempre van a estar en las grandes ciudades. Cultural. Las ciudades también aportan más cantidad de elementos de cultura, tanto educativos como de exposiciones. Tenemos muchos museos, teatros, galerías de arte y también tenemos grandes universidades y muchos espacios de colegios. Turística. Las ciudades, gracias a todo eso que tienen, han conseguido con el tiempo ir convirtiéndose en centros de turismo muy importantes, dependiendo también de su situación. Por ejemplo, Barcelona, además de ofrecer toda esa cultura, también ofrece deportes acuáticos y playa. Y también tienen su función religiosa, es decir, todas las ciudades tienen catedrales que hacen una serie de ritos en distintos momentos del año que también van siendo importantes. Y además las ciudades suelen ser las capitales de las diócesis, lugares que son un conjunto, pero a nivel religioso. ¿Cómo se va estructurando una ciudad? Pues tiene distintas partes, dependiendo de si se trata de una ciudad nueva o si se trata de una ciudad antigua. Si la ciudad es nueva, casi siempre habrá estado construida de una forma en la que tendrá una plantilla de cuadrícula y tendrá unos elementos de lugares donde se puede vivir y donde se puede trabajar. Es decir, que tenemos barrios residenciales, centros financieros, que en el libro lo tenéis como CBD, Central Business District, y luego tenemos zonas dedicadas más al transporte y también algunas zonas destinadas a la fabricación, como son los polígonos, y que también últimamente se van utilizando para grandes centros comerciales. Pero esos sitios no son específicos para residir. Tienes otros barrios que son específicos para eso. ¿Qué pasa si nos encontramos una ciudad que ha sido creada en la Edad Antigua o en la Edad Media? Que van a tener un barrio llamado casco histórico, que son las primeras construcciones y tienen una cuadrícula de construcción, cuando las vemos a vista de pájaro, muy llamativa porque no tienen un orden, por así decirse, de cuadrícula y específico. ¿Por qué? Porque las calles se iban construyendo como buenamente se podía. ¿Eso qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar ese tipo de barrios. Por ejemplo, en el caso de Madrid tendríamos toda la zona del centro, que serían cascos históricos, los lugares de los primeros asentamientos, donde vivía la gente al principio de la construcción de esa ciudad. Importante también de cara al examen, ¿qué es un barrio del ensanche y cómo llegan a producirse? ¿Qué es un barrio del ensanche? Son lugares hechos en el siglo XIX para que vivan personas ricas, que se han hecho ricas gracias a el triunfo de la industria. Es decir, los dueños de empresas, de fábricas, que han conseguido enriquecerse muy rápidamente gracias a que todo el mundo necesitaba todas esas producciones, como digo, se han hecho ricos y han querido vivir en barrios
construidos de una forma muy ordenada, con casas muy grandes donde entrara mucha luz y pudiera correr muy bien el aire. Ejemplo que tenemos en Madrid, el barrio de Salamanca, ese es un barrio del Ensanche. ¿Cuándo se hacen? En el siglo XIX. ¿Por qué se hacen? Porque esas personas que se han enriquecido quieren vivir en barrios que estén organizados de una forma ordenada, con casas lo más grande posible. Recordad muy bien esto. Y luego tenemos zonas de periferia, es decir, barrios nuevos que se han ido haciendo para albergar a la nueva gente que iba viniendo a Madrid en años posteriores para estar trabajando. Cuando digo Madrid, también hablo de muchas otras ciudades. Por ejemplo, no es lo mismo en Sevilla barrios nuevos que el barrio de Santa Cruz, que es uno de los barrios tradicionales. No es lo mismo en Barcelona la zona del barrio gótico que zonas de l'Eixample o de Poblenou, que son barrios que se hicieron nuevos. Y no es lo mismo en Madrid, la zona centro, que barrios que se han hecho alrededor, como por ejemplo zonas de Usera, barrio del Pilar, o incluso los últimos barrios que se han estado haciendo, como en el caso de Vallecas, la zona del Ensanche, como el barrio de las Suertes, en la zona de Carabanchel, el barrio de la Peseta, o en la zona norte barrios como Montecarmelo, Las Tablas o San Chinarro, que son esos últimos barrios que se han hecho para albergar a todo el mundo que iba viniendo a Madrid, pero que, como os dije, ya están en el límite. Ya Madrid no puede crecer más porque ya se empieza a comer a las ciudades que tiene alrededor. Entonces, esa es la estructura que van teniendo, sobre todo estos barrios, especialmente de Europa. Daros cuenta de que me estoy centrando más en eso, de cara a lo que vayamos a ver. ¿Qué vemos en el punto 2 en esos apartados de ciudad central y ciudad periurbana? La ciudad central nos va a ofrecer servicios, viviendas e instituciones y empresas. Es decir, una ciudad central es una localidad principal que aporta muchas cosas. Por supuesto, zonas de vivienda. Voy a ir un poco desordenada, pero porque quiero que también pensemos en lo lógico. Madrid tiene barrios enormes por muchos sitios que son destinados principalmente a que la gente pueda vivir en ellos. Así que la construcción principal ha sido casas principalmente familiares. Por otro lado tenemos la oferta de servicios. Pues en el caso de las ciudades grandes ofertan hospitales muy grandes, ofertan universidades muy grandes. Ya os estuve comentando que casi todo el mundo va a intentar estudiar en las grandes universidades que haya en las grandes ciudades. Y luego, por otro lado, también servicios como abogados, médicos, profesores, comunicaciones, todo eso. Y también va a haber un montón de instituciones y de empresas. Principalmente nos vamos a estar encontrando con grandes empresas bancarias, grandes empresas de construcción, porque aportan trabajo y porque también están cubriendo una necesidad de las personas que viven en esas ciudades. Nos encontraremos también almacenes, etc. Cuando ya estamos hablando de zonas periurbanas, es decir, zonas que están alrededor de la ciudad central, claro que podemos encontrarnos zonas para vivir, pero sobre todo nos vamos a ir encontrando con una población que vive allí porque quiere un lugar tranquilo para vivir, pero que luego van a vivir en la zona más central, de modo que podemos encontrarnos una expresión que siempre se ha llamado ciudades dormitorio. Claro que se pueden encontrar lugares para trabajar, pero sobre todo lo que veíamos es que esas construcciones se hicieron principalmente para las viviendas. El caso más ejemplar de Madrid sería la ciudad de Tres Cantos, hecha en los años 70, perdonadme, no me acuerdo exactamente del año, pero que principalmente se hizo como zona para que la gente pudiera vivir, de modo que se construyeron colegios y hospitales, pero sobre todo viviendas. ¿Qué más podemos encontrarnos en ese espacio periurbano? Unos habitantes que, aunque han construido sobre todo para vivir, han hecho también algunas universidades, como sería el caso de la Universidad Carlos III, que se encuentra como sede en la zona de Getafe, otra ciudad dormitorio, pero que también ha intentado ir haciendo otros servicios ya que tenían espacio. Y luego, sobre todo, también nos encontramos la última forma de estar haciendo grandes centros comerciales. Es decir, casi siempre nos vamos a encontrar en ciudades del espacio periurbano porque se necesita más espacio. Es decir,
La Gavia, Isla Azul, Plenilunio, los vamos a estar encontrando en zonas que no tenían mucha construcción, luego con el tiempo ya sí se ha construido más a su alrededor, porque se necesitaba muchísimo espacio para esos grandes centros comerciales y de almacenaje, ¿vale? Por eso también nos vamos a encontrar polígonos industriales, etcétera, ¿vale? Yendo a los grandes problemas que se puede encontrar en la ciudad, tenéis que recordar que una pregunta que podría caer perfectamente sería ¿a qué se enfrenta una ciudad? ¿Cuáles son sus retos? Y por supuesto lo podemos encontrar con cada uno de los títulos de los apartados. Contaminación atmosférica, grandes cantidades de tráfico, grandes cantidades de residuos, grandes problemas de marginalidad y luego problemas que surgen a raíz del abastecimiento. Es decir, cuando toda la gente de la ciudad necesita que se cubran las necesidades alimenticias, sanitarias, educativas, comerciales, etc. El principal problema que además a todos nos viene a la cabeza y que no es complicado de entender, la contaminación atmosférica. La ciudad tiene mucha población, eso quiere decir que se necesita la construcción de muchas cosas y además la movilidad. ¿Cómo contaminamos nosotros de forma constante? Pues gracias o por desgracia, a la gran cantidad de coches que hay en ciudades como Madrid. Como os dije, más o menos una familia estándar tiene unos 3 coches por la movilidad que hay que ir teniendo por distintos espacios. Es decir, tú puedes estar viviendo en algunas de esas ciudades que os he dicho, que están fuera del espacio de Madrid, pero trabajar en Madrid. Para ganar un poco de tiempo, coges el coche y eso implica que se necesita un coche para uno de los miembros de la familia que trabaja, para otro de los miembros de la familia que trabaja y luego para los niños que cuando van creciendo, al ir a las universidades, a veces también quieren poder moverse en esos coches. De modo que tenemos mucha cantidad de vehículos motorizados, de gasto de combustibles fósiles, como es el petróleo, que están contaminando las ciudades de forma constante. ¿Qué provoca eso? Tenéis 2 puntos. El calentamiento global, que es a nivel de todo el planeta y que ha provocado fallos en la capa de ozono que nos ha protegido hasta el momento, haciendo que se produzca un efecto invernadero. ¿Por qué se produce? Porque los rayos del sol que llegan a la Tierra para calentarla tienen que salir para que no haya un sobrecalentamiento de la Tierra. Así que cuando hay demasiada contaminación se forma una capa por encima de las ciudades que impide que esos rayos del sol puedan salir, haciendo que se sobrecaliente todo. Ese calentamiento se va acumulando hasta que se ve, en el caso de derretimiento de los casquetes polares, cómo ha subido el nivel del mar y que en algunas ocasiones tenemos un tiempo que no es acorde al clima que tenemos, es decir, momentos a lo mejor de pleno invierno en los que hay una temperatura demasiado alta o incluso tormentas más agresivas en momentos de verano. Y por otro lado, ya más centrado en las ciudades, tenemos ciertas zonas de microclima que se les llama islas de calor. Es decir, tenemos puntos, por ejemplo en el caso de Madrid tendríamos Plaza Castilla, Sol, Nuevos Ministerios, que tienen mucha cantidad de tráfico en ciertas horas puntas del día, que hacen que tanta contaminación eleve la temperatura de esos puntos. Por eso nos podemos encontrar momentos del día en los que, al haber más calor, como podría ser el mediodía, al salir de un centro de trabajo, tenemos más calor cuando llegamos a estos puntos de la ciudad, porque la temperatura todavía está más alta por culpa de toda la contaminación que están generando los coches que están por allí. Relacionado con el tema de la contaminación está ese problema del tráfico. Son muchos coches los que hay en las ciudades, implican que se tienen que construir muchas carreteras, con lo que ya no tenemos tanto espacio para vegetación, implica también muchos atascos y también implican un estado de nerviosismo que tenemos al conducir que eleva el nivel de estrés. Ya os comenté que uno de los grandes problemas de muertes que hay en el mundo occidental son por problemas de corazón, por problemas de cáncer y por problemas de tráfico, de coche, las 3 Cs. Hay que tener en cuenta que estar nervioso no es lo mejor que puede pasar cuando estás conduciendo, y si estás muy nervioso llega a un punto en que hay una posibilidad de que pueda haber accidentes. Luego, por otro lado, ese estrés puede afectar al corazón,
puede afectar a desarrollar distintos tipos de cáncer y evidentemente siempre generan en la persona que está conduciendo un estado de nervios más acusado de lo que habría en el campo. Por otro lado, los residuos. Os puse el ejemplo de qué pasa si en un momento dado hay mucha basura acumulada. Evidentemente hemos tenido que ya separar las basuras porque los vertederos eran muy grandes. Ese es un problema que surge en las ciudades porque hay más productos que se consumen. Así que tenemos distintos tipos de basuras que vamos generando y que con el tiempo las hemos acumulado en vertederos que a la larga han contaminado tanto el suelo como las aguas subterráneas, que recordad que es un tipo de agua que consumimos mucho. De modo que al final ha sido un problema que se ha intentado solucionar con pactos distintos, por ejemplo el Pacto de Kioto que se firmó en los años 90, en el que los países occidentales llegaron a un compromiso para reducir la contaminación tanto atmosférica como de basuras que llegó a haber en el mundo. Entonces, ¿qué nos podemos estar encontrando? Pues que actualmente tenemos una concienciación bastante grande con el reciclado. Hay lugares incluso que puede llegar a provocar sanciones, por ejemplo Inglaterra, si no tiras bien las basuras no te las recoge. Suecia también funciona de esa manera, en el que puede incluso poner algún tipo de sanción económica si no se está reciclando adecuadamente. Pero tenemos muchos países marginales que han llegado a tener vertederos ilegales, pero que bueno, lo siguen manteniendo porque no son prioridades para los gobiernos de sus países, haciendo que evidentemente también la calidad tanto del aire como del suelo va deteriorándose porque toda la descomposición es negativa, no se puede cultivar, hay un agua que es peor para consumirla y por supuesto también hay un aire más cargado que no se puede respirar tan bien. El problema de la marginalidad es un problema económico. Las ciudades lo que han acabado manteniendo son dos cosas. Una, un poco de costumbres. Los pueblos son bastante conocidos por que todo el mundo se conoce y con ello la mayoría de la gente se ayuda, haciendo que las diferencias económicas no sean tan acusadas. La ciudad es distinta en ese sentido, estamos más a nuestro aire, a nuestra bola, por así decirse, y hace que cuando hay un problema económico sea todavía más acusado. Las empresas también son los lugares donde ha habido industria. Tenéis que daros cuenta de que los derechos de los trabajadores es algo relativamente nuevo. Durante muchísimo tiempo mucha gente ha trabajado en trabajos manuales, mal pagado, mal considerado, y eso también ha estado afectando a los lugares que iban eligiendo para vivir. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un sueldo que sea alto, no puedes permitirte pagar una casa en un sitio donde el precio es altísimo, de modo que se va acumulando mucha gente en lugares con peor calidad de vivienda, peor calidad de vida, lugares incluso que han sido baratos porque no estaban siendo atendidos por los gobiernos durante muchísimo tiempo. Hay que tener en cuenta que ha habido muchísimos barrios durante muchísimo tiempo y muchísimas ciudades que no tenían abastecimiento eléctrico, ni de aguas, ni de alcantarillado y por tanto pues las casas eran más baratas, pero también provocando una marginalidad de parte de la población que no era bien tratada y bien reconocida por sus gobiernos. También hay que tener en cuenta la relación que hay entre esa marginalidad y la delincuencia. Con mucho cuidado siempre de entender las cosas de forma relativa, hay que ser conscientes de algo. Tú lo que no puedes hacer es no dar ningún tipo de facilidad para aprender un oficio, y un oficio que esté bien reconocido, a una persona si no le das facilidades de aprendizaje. Entonces, la extrema pobreza ha llevado a algunas personas a optar por la delincuencia, lo que ha estado implicando que hubiera más marginalidad en algunas zonas de las ciudades, haciendo que también eso provocara que la gente no quería vivir en esos sitios y haciendo que las casas también cada vez fueran más baratas. Por eso hay lugares de algunas ciudades en donde se ha concentrado mayor cantidad de pobreza relacionada con criminalidad. No porque la pobreza implique crimen en absoluto, sino porque una pobreza extrema, sin ningún tipo de ayudas, ni de ningún tipo de apoyo por parte de los gobiernos
centrales y de gobiernos más estatales, implica que la gente tiene que encontrar su propia forma de poder comer todos los días. Y evidentemente una poca implicación de esos gobiernos en una educación y en unos medios para poder llegar a tener un oficio que hagas bien, porque te guste y porque además tienes las herramientas para poder hacerlo, implica que al final se hacen más inversiones en preocupación por la delincuencia y por la marginalidad. Es realmente un tema complicado de poder estar entendiéndolo, porque es muy fácil poner etiquetas como digo, redundante, fácil. Es muy fácil poner etiquetas de que un lugar con pobreza siempre va a tender más a la marginalidad, pero nunca se suele decir la responsabilidad que hay de los gobiernos en eso. Hay que tener en cuenta que una de las principales luchas que se puede llegar a tener para evitar la marginalidad es el estudio que pone por igual tanto a ricos como a pobres, porque se les enseña exactamente lo mismo y luego eso puede llegar a implicar que una persona descubra qué se le da bien y qué quiere hacer y que vaya por ello, básicamente, y pueda tener una vida, primero que económicamente bastante válida para poder estar tranquilo, y luego por otro lado de plenitud como persona, que es decir, o sea, cuando tú trabajas en algo que encima es lo que te gusta. Pero como os digo, es que esto se mezcla muchísimo en partes de psicología, sociología, entonces tenéis que saber de forma sencilla, para no estar implicando que os tengáis que comer la cabeza cuando vayáis a estudiar esto, es que la ciudad tiene distintas partes más marginales, en buena parte por las diferencias económicas que dan distintos trabajos. Y evidentemente eso a las grandes empresas les ha venido siempre muy bien, porque alguien que esté muy desesperado por encontrar trabajo trabajará prácticamente a cualquier precio. Como sabéis, muchas veces para que un sueldo mínimo pueda ser más alto tiene que intervenir el gobierno, porque sabéis que el sueldo mínimo que tenemos actualmente en España no siempre ha tenido esa cantidad de dinero. De hecho, hace algunos años, que no es tampoco tan alejado, el sueldo mínimo estaba cerca de 600 euros, con los que no se podía llegar a todas las cosas necesarias para la vida. Bueno, el tema de abastecimientos es bastante sencillo. Somos muchos, hay que abastecer a todo el mundo. Por ejemplo, pensar, Madrid no tiene costa y sin embargo hay pescado siempre. ¿Qué implica eso? Encontraremos más contaminación, más necesidad de construcciones de carreteras, de construcciones de polígonos industriales o de mercados especiales donde se pueda vender todo lo que se necesita. Por ejemplo, Madrid tiene Mercamadrid, que es un macromercado de todas las ventas al por mayor de alimentos, que al final nos llegan a todos nuestros supermercados. Pero claro, como digo, somos muchos y hay que darnos de comer a todos y darnos todo lo que queremos a todos. Entonces, no tenemos tantos espacios naturales porque los hemos destinado a construcciones. Eso a la larga puede ser un problema, porque es verdad, estamos abastecidos, pero la calidad de una ciudad también se va notando en la mayor cantidad de espacios verdes que tengan para que el aire pueda estar más sano, la gente tenga más lugares para poder estar haciendo ejercicio y también porque pensando en la salud, nuestros pulmones respiran mucho mejor cuando tenemos más zonas verdes alrededor. Entonces el abastecimiento en un principio implica eso, pero claro que también tiene sus partes de ventajas, es decir, se ha producido gracias a las grandes cantidades de necesidad de consumo que hay y ha provocado muchísimos puestos de trabajo, por supuesto. Pero también ha implicado que tiene que haber una planificación tanto del crecimiento de la ciudad como del espacio destinado al comercio. La ciudad puede crecer, pero tú tienes que tener espacios destinados especialmente para ese almacenaje y para ese comercio. Y no pueden estar tampoco demasiado cerca de viviendas, porque eso implica que la calidad de la vivienda empeora al haber mucha contaminación acústica, es decir, mucho ruido que hace que pues, el espacio no sea muy agradable para vivir. Centrándonos ahora en el punto de las ciudades, recordad que me importan dos cosas. En los momentos, por así decirse, en los que se ha empezado a hacer una urbanización más grande, es decir, cuando las ciudades españolas han crecido más, que son dos, uno en la época del siglo XIX y otro a partir de los años 50 y 60. Y también el motivo. Y los lugares.
Vamos a ver, en el caso de la urbanización del siglo XIX va a haber dos lugares especiales. Recordad cuáles fueron las ciudades que os dije. Iban a ser Barcelona y Bilbao. ¿Por qué? Porque Barcelona se va a centrar en el desarrollo de la industria textil, que en el siglo XIX va a ser tremendamente importante, pero luego otra que va a ser todavía más importante, la industria del metal para las construcciones de máquinas, para las construcciones de vías de comunicación, de las propias máquinas de comunicación, es decir, barcos, trenes, coches. Y esa va a ser la industria que se va a desarrollar en Bilbao. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar un movimiento masivo de la gente de pueblos cercanos y un poquito más lejanos a Bilbao y a Barcelona para trabajar en sus industrias. Que como os dije, también eso tiene algo de relación de por qué los nacionalismos preocupantes que han surgido en España han sido precisamente en Euskadi y en Cataluña. Por otro lado, lo que nos vamos a encontrar es otro proceso de urbanización de más ciudades. Por supuesto, crece la de Bilbao, crece la de Barcelona, pero también se empieza a desarrollar en ciudades como Zaragoza, Sevilla, Madrid o Valencia, porque empiezan a desarrollar otras industrias, como por ejemplo en el caso de Valencia, de las cerámicas. Madrid también va a desarrollar industrias de comercio y de consumo. Hay que tener en cuenta que como capital de España va a empezar a crecer bastante y eso va a implicar que haya muchísimos supermercados que van a empezar a nacer precisamente en Madrid. Y van a estar haciendo que en una época en la que empieza a haber una crisis económica bastante grande en España, a partir de esos años 50, que hay que tener en cuenta que no han pasado demasiados años desde el fin de la Guerra Civil Española, muchas personas ven que el trabajo en el campo no da para vivir todo el mundo y empiezan a marcharse a las ciudades para trabajar. Por ejemplo, una industria muy importante que se empieza a desarrollar en Madrid es la ferroviaria, puesto que Madrid empieza a ser un núcleo de comunicaciones muy grande para todo el país, haciendo que las grandes empresas de comunicación de trenes empiecen a ser muy importantes para personas que van a irse de muchas ciudades más pequeñas y muchos pueblos de Madrid, no, perdóname, de España, hacia Madrid para poder trabajar en las nuevas vías de comunicación ferroviaria que va a tener España. ¿Qué más os puedo contar con respecto a esto? Pues que evidentemente esa crisis económica que se produce en España en esos años 50 y 60, poco tiempo después del final de la Guerra Civil Española, implica que muchas personas que hemos nacido en los años 80 tenemos a uno o ambos padres que no eran de Madrid. Por ejemplo, en mi caso, mi madre es manchega, mis abuelos se fueron a Madrid un poco antes, por eso mi padre sí que nació en Madrid, pero es más o menos de esa época. En esos años 30, 40 y principalmente ya en los años 50 y 60, mucha gente de zonas de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, incluso Galicia, Cantabria, Asturias, se van a ir a los grandes puntos de industria. En la página 79, aunque eso no entre, tenéis un mapa que os va indicando cuáles son los lugares principales de industria. Galicia va a ser muy importante porque va a desarrollar la industria pesquera. En el caso de Asturias va a desarrollar la industria minera. Mucha gente que va a trabajar en la minería se va a ir a Asturias. Luego nos vamos a encontrar toda la zona de desarrollo del metal en Bilbao principalmente, pero que se va a extender a toda la zona de Euskadi y el norte de Castilla y León. Luego nos vamos a encontrar Madrid, que sobre todo se va a desarrollar en cuestiones de comercio y de comunicaciones, porque mucha gente va a querer vivir en la capital de España por distintos motivos, pero hay que entender que la comunicación va a partir siempre de Madrid. Y luego nos vamos a encontrar ya como zonas un poco de mezcla entre mineras, de ciertas construcciones, pero sobre todo de la gran industria que tiene España, que es la del turismo, todo un cinturón que va en la costa mediterránea y atlántica, desde la zona de Huelva hasta la zona del norte de Cataluña y por supuesto tanto las Islas Baleares como las Islas Canarias. ¿Por qué va a ser una zona de gran desarrollo? Porque una de las industrias que más va a potenciar España va a ser la turística.
Por eso también nos vamos a encontrar a mucha gente que cuando eso empiece a ser importante, os cuento como anécdota, en los años 60 el ministro de Turismo Manuel Fraga trata de desarrollar España como un lugar muy apetecible para los europeos. Por tanto, la industria de la construcción de hoteles, restaurantes, apartamentos se va a desarrollar muchísimo en toda la zona de la costa del Mediterráneo y por supuesto la turística, para que todos esos europeos que van a ver España como un lugar más barato para pasar sus vacaciones y con muy buen tiempo, se vayan a estas costas. Y empieza precisamente en esos años, de modo que a partir de ahí ya va a haber un boom de construcción en toda esa zona muy importante. Pero recordad, si os preguntara, para que fuera un poquito más sencillo, cuáles son los puntos de inicio de la industria en España, siempre tendríamos que recordar que van a ser Barcelona con la industria textil, Bilbao con la industria del metal y que va a ser precisamente en el siglo XIX, con lo que tendréis que recordarlo o podréis recordarlo con el desarrollo en el siglo XIX de esos barrios que se llaman los ensanches, ¿vale? Lugares donde estas personas que se han enriquecido van a querer vivir para tener unos barrios más ordenados, con casas más amplias y donde pueda entrar mucha luz y mucho aire. Bueno, con esto terminaríamos esta explicación para este tema. Como os digo, cualquier otra duda que pueda ir surgiendo me la vais diciendo, pero bueno, yo creo que esto más o menos va en general con todo lo que podáis ir necesitando. De modo que, bueno, me despido, que este vídeo sirva y bueno, pues un beso y os veo en clase. Adiós.